Dice Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el tema de esta mañana se llama ¿cómo sabes que amas a Jesús? Pueden tomar su lugar, por favor. Tomen su lugar. Dentro de la vida cristiana, amar a Jesús son de las cosas fundamentales en la vida del cristianismo. Es decir, es algo que no puede pasar por alto. Y cuando hablamos de lo fundamental, entonces lo fundamental no está en la categoría de lo opcional. No es opción. Amar a Dios, amar a Jesús, no es algo opcional. Y es algo que debemos de trabajar todos los días, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, el que estemos amando día a día a Jesús. Esa es nuestra tarea. ¿Y por qué lo creo así? Porque así lo manifiesta el primer mandamiento. Dentro de todos los mandamientos que tenemos dentro de las Escrituras, y se lo resumimos en esos 10, bueno, el resumen de esos 10 mandamientos es amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Entonces, básicamente, cuando hablamos de amar a Jesús y que ese amor pueda crecer, hay dos medios básicamente por el cual ese amor por Jesús puede crecer. En primer lugar, por el conocimiento que podamos tener de Él. Conocerle. Y el conocimiento está relacionado con venir los domingos y aprender de Él. Por eso la importancia de estar aquí. Porque cada día estamos aprendiendo de Él. Yo tengo casi 40 años aprendiendo, estudiando, compartiendo. Y no puedo decir ya más o menos sé algo de Jesús. No sé nada todavía. Porque todos los días me sigo maravillando de las cosas que tenemos que aprender de Él. Y no solamente es venir los domingos, sino leer la palabra, tener las Escrituras todos los días. Y yo espero, como el reto que les hicimos cada año, que ustedes estén haciendo su devocional. El devocional es algo muy importante, porque nos mantiene a raya, nos mantiene en disciplina. Es algo que nos está empujando a estar leyendo la palabra del Señor. Quienes no tienen esa disciplina, yo estoy seguro que pueden pasar días o semanas sin leer las Escrituras. Y son semanas, y son tal vez, no sé, podría atreverme meses, en donde no estás redimiendo el tiempo. Acuérdense que redimir el tiempo tiene que ver con estar preparándonos para la eternidad. Y leer las Escrituras tiene que ver con eso, con conocer de Jesús. Entonces, dos cosas básicas para amar a Jesús es conocerle. Y nuestra relación que tengamos con nuestro Dios. Hablando de nuestra intimidad. No solamente a nivel congregacional, sino que estemos buscando a Dios todos los días, creciendo en nuestro amor por Él. Entonces, nuestro amor, hablando de esas dos cosas básicas, de cuáles son esos dos medios principales por el cual nosotros podemos crecer en el amor de Jesús. Entonces, nuestro amor a Jesús, ¿cómo sabes que amas a Jesús? Bueno, obviamente debe ser mostrado, obviamente con hechos. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y yo estoy seguro esta mañana que si yo les pregunto a cada uno de ustedes si aman a Jesús, yo creo que todos van a decir que aman a Jesús. Casi me atrevería a decir que alguien no diga, no, es que yo no amo a Jesús. Vengo aquí porque me gusta estar en la iglesia, pero no porque ama a Jesús. Casi estoy seguro que todos me van a decir que amen a Jesús. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Bueno, una cosa es lo que decimos.
porque ya sé la contestación, ya sé lo que ustedes me van a decir. Inclusive, preguntarles eso hasta a veces suena ofensivo. ¿Cómo me dices que se llama Jesús? ¿No? Pero una cosa es decir lo que sentimos por Él, afirmar, contestar esa pregunta, y otra cosa son los hechos, que son cuestiones muy diferentes. Entonces, el dilema es que nuestro amor que profesamos a Jesús debe notarse en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida. ¿De qué sirve que alguien diga que ama a Jesús, pero sus acciones muestran lo contrario? Obviamente las palabras en este caso salen sobrando si nuestros hechos dicen lo contrario. Ahora, amar a Jesús, cuando decimos amar a Jesús, no debe ser cualquier tipo de amor, cualquier clase de amor. Dice Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4 al versículo 7, para aquellos que no estén relacionados con este pasaje de Deuteronomio 6, 4, de las escrituras más importantes para los judíos, y que era una de las principales enseñanzas dentro de sus hogares, de sus casas, está ese pasaje. Y dice Deuteronomio 6:4, escuchad, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una de las tareas más importantes en la vida del judío era enseñar este pasaje de las Escrituras. Lo tenían muy presente. Era algo principal en la forma en que ellos se tenían que dirigir con sus hijos, con su familia. Tener presente cómo se debe amar a Dios. Entonces, a Dios, de acuerdo a este pasaje, a Dios se ama con todo nuestro ser. Y en este pasaje está implícito el grado de amor y la intensidad que debemos de amar a Dios. O sea, no es cualquier clase de amor o tipo de amor. Y esta mañana lo que yo quiero establecer es que los grados que podamos tener, si no es con toda nuestra intensidad y con toda nuestra profundidad, estamos fallando este mandamiento. Porque debe ser con todo nuestro ser. Y si hay algo que debemos de centrarnos todo nuestro esfuerzo, nuestras metas y nuestros deseos en esta vida, es en amar a Dios. Si tus metas en este año no está amar a Dios, algo no está bien. Podríamos tener muchas metas, podríamos tener tal vez muchos esfuerzos y deseos en esta vida, pero si hay algo fundamental en el corazón del cristiano, debe ser esa: amar a Dios. Nuestro esfuerzo, nuestras metas, nuestros deseos, todos los días es amar a Dios con toda esa intensidad. Cada día debemos amar a Dios, más que ayer inclusive. Si yo amé a Dios muy bien, si me esforcé por amar a Dios ayer con todo mi corazón, este día tiene que ser aún más todavía. Porque ese es el mandamiento. Que cada día le amemos más y más. Ahora, el mandato de Deuteronomio 6 no solamente es que nosotros debamos de amar a Dios sin medida, sino que debemos de enseñar a nuestros hijos que amen a Dios. No solamente que nosotros aprendamos a amar a Dios, es el mandamiento,
Y que debemos de esforzarnos todos los días, que debe ser nuestro esfuerzo, nuestras metas, nuestros deseos, sino que también implica enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, como ordena este mandamiento. Entonces, de las misiones más importantes de nuestra vida es trabajar todos los días con nuestros hijos, a enseñarles a amar a Dios. Y en este mandamiento, mis hermanos, no nos podemos dar el lujo de fallar. Si hay algo en donde no podemos fallar es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. ¿Podremos no darles las mejores escuelas? ¿Podremos no darles tal vez la mejor casa? Porque tal vez no tenemos los medios. Posiblemente nuestras finanzas no nos ayuden a darles las vacaciones de sus sueños o el regalo que tanto tienen. Pero si en algo no podemos fallar a nuestros hijos, es enseñarles a amar a Dios. Y amarles y que ellos puedan amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser. Repito, podemos carecer y no darles algunas cosas a nuestros hijos por falta de medios, por falta de oportunidad o porque tal vez la vida no se ha agraciado con nuestras vidas, pero si en algo no podemos fallar es enseñar a nuestros hijos. Y estoy seguro que la mayoría fallamos en esta área porque no pasamos tiempo enseñando a nuestros hijos. Y tal vez porque no somos ejemplos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tal vez a veces son tus hijos los que te dicen, oye, si no vamos a ir a la iglesia, no vamos a ir a la vid. ¿Y cuántos tal vez no han venido a la iglesia porque su hijo mencionó que querían venir a la iglesia? Porque a veces ni siquiera nosotros somos ejemplos de cómo deberíamos de amar a Dios. Cuando el mandamiento es que los padres tenemos la obligación delante de Dios de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Por qué creen que el mundo está como está? Porque el mundo no ama a Dios. ¿Por qué creen que el mundo está como está y las iglesias cristianas que se dicen cristianas en verdad no son lo que dicen ser? ¿Y por qué? Porque no hay ese amor con Dios. Cristianos que vienen a las iglesias y que cuando salen de las iglesias no viven lo que se enseña y lo que se predica. Porque de nada sirve, como dije, decir que amamos a Dios si no lo mostramos con hechos. Entonces, nuestros afectos a Dios no pueden estar limitados a nuestros criterios. Es decir, que aunque sabes que no le amas con todas tus fuerzas, con toda tu capacidad, estés conforme como amas a Dios, aun cuando sabes que no lo estás amando como lo deberías de amar. Por eso, repito, nuestros afectos no pueden ser limitados a nuestro criterio. Y tal vez tú mismo juzgas ese nivel de amor que tienes hacia Dios, hacia Jesús, que tal vez digas que no está mal como amas a Dios, que es razonable o que es aceptable el amor que tú le tienes, cuando sabes que no está involucrado todo tu ser en amar a Dios. Porque el mandamiento, acuérdese bien, que involucra nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, todo nuestro ser. Nada nos reservamos para Dios. Entonces no podemos ponerle grados ni sentirnos satisfechos cuando tú sabes que no estás amando a Dios como debes de amarlo. Y sentir y darte palmaditas en la espalda, decir, bueno, por lo menos no está tan mal como amo al Señor. Y entonces es como una manera de decir, bueno, pues Dios, no te puedes quejar, ¿no? De alguna manera te amo y no soy tan pecador, o no soy como la gente de afuera, y entonces te conformes con ese estilo de amor. Para amar a Dios
no hay limitantes, no debe existir limitantes. Porque limitar a Dios con nuestro amor es no saber con el Dios que estás tratando. Entonces no te has dado cuenta, no conoces a Dios. Así de fácil. Te pregunto esta mañana, no sé cómo ames a tu esposa o a tus hijos. Seguramente estarías dispuesto a dar tu vida por ellos. Bueno, el amor de Jesús debe estar por encima de ese amor que tú tienes por tus seres queridos. Que seguramente serías capaz de darlo todo por tus hijos o por tu esposo o por tu esposa. Bueno, ese amor hacia Jesús tiene que ser superior. Porque si hay una muestra de amor, una medida en la cual nosotros podemos medir nuestra intensidad, yo creo que lo más cercano es nuestros hijos o nuestra madre. Yo no sé si se puede amar otra cosa por encima de los hijos o de la esposa. Yo creo que ese es el ejemplo máximo que tenemos como ser humano. Bueno, pues ese grado de amor, que considero que es algo intenso, fuerte, y que en verdad se ha demostrado que muchos padres o madres son capaces de dar su vida. Bueno, nuestro amor por Dios debe superar ese amor que tenemos hacia nuestros hijos o hacia nuestra esposa. Por eso Mateo 10:37, versículo que ya hemos leído anteriormente, no me acuerdo si el domingo pasado o el antepasado, pero dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces los padres y los hijos son una referencia del nivel más alto o más grande de nuestro amor que podemos dar en esta vida. Por lo tanto, nuestro amor, como dice este versículo, debe superar por mucho ese amor hacia nuestros seres queridos. Y ese amor que le tenemos a Jesús también lo podemos ver en la obediencia que tú le rindes todos los días. Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Hablando aquí el Señor a Samuel. Dios reprendiendo a Samuel dice, no hay sacrificio, no hay acto religioso que Dios valore tanto como la obediencia. Esto equivale como venir aquí los domingos, todos los domingos, y entregar nuestra mejor adoración. De no reservarnos nada para venir a adorar al Señor, levantar nuestras manos, entregar nuestras vidas y decirle cuánto le amamos, cuánto le honramos. Darle nuestro sacrificio de adoración y de alabanza. Pero el Señor dice, bueno, ese sacrificio es bueno, es aceptable, es agradable, pero si no obedecemos, si antes no tenemos la delicadeza de estar obedeciendo al Señor, de nada sirve nuestra adoración, nuestra alabanza, venir todos los domingos si echamos por la basura lo que el Señor nos está ordenando, que no estamos poniendo atención. Entonces, en la obediencia, cuando hablamos de obediencia, no hay obediencias a medias. La obediencia a Dios es total, de corazón y sincera, porque si la obediencia es a medias, no es obediencia. Es como decir cuando Dios nos dice, no robarás, obedece por favor, no robes. Y alguien dirá, bueno, yo soy de esas personas que no soy capaz de robar miles de pesos, pero sí robas pesos. Y para el caso es lo mismo. Y a lo mejor tú no te sientes tan mal, y bueno,
Una cosa es robar 5,000, 10,000 pesos, 30,000 pesos. Pero una cosa es muy diferente cuando, ¿qué tanto es 10 pesos o 20 pesos? Para Dios, robar 20,000 pesos y robar un peso es lo mismo. Porque no estás obedeciendo a Dios. Porque estamos diciendo que la obediencia a Dios no es a medias. Ponerle grados. Poder calmar nuestra conciencia y decir que lo que hacemos no está tan mal o no es tan grave. No, cuando Dios dice algo tenemos que obedecerlo tal y como es. Dice Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Esta palabra guardar no se refiere a tener los 10 mandamientos y ponerlos en un cajón, no, guardar sus mandamientos ahí bien guardaditos que no se nos vaya a perder. No, guardar se refiere a estar atentos en cumplirla. Guardar tiene que ver con tener cuidado de no caer en desobediencia, no por las consecuencias que podamos sufrir, porque a veces obedecemos a Dios porque le tenemos miedo a Dios. No, tenemos que aprender que guardar su palabra, guardar sus mandamientos, lo que nos debe de motivar es porque le amamos. Entiendo que hay consecuencias. Dios al que ama dice disciplina. Y sí debes de tener temor de Dios cuando no cumple sus mandamientos. Pero la motivación principal no debe ser el temor. Debe ser porque amas a Dios. Porque te agrada obedecer a Dios. Y si hay algo que debemos de hacer es guardar su palabra. Y guardar significa eso. Caminar por esta vida y siempre estar viendo que lo que hacemos no estamos quebrantando su palabra, sus mandamientos. Que nuestras acciones, nuestros actos, nuestros pensamientos no quebrantan su palabra. Eso es guardar su palabra. Que no nos olvidamos de ser cristianos en donde quiera que estemos, en donde quiera que nos encontremos. Y que guardamos esa palabra, cualquier cosa que sea, por muy insignificante. Ahora, ese amor que le tenemos con Dios, la Biblia nos enseña que está relacionada con nuestra fe. ¿Y por qué la Biblia relaciona nuestro amor con nuestra fe? Por algo muy importante. Porque los que estamos aquí, sin excepción de ninguno, no sé cuánto ames a Dios, no sé cuánto en realidad estemos mostrando ese amor a Dios, pero si decimos que amamos a Dios, la única razón y la única forma de entender que amamos a Dios es por medio de la fe. Porque ninguno hemos visto a Jesús. Nadie conoce cara a cara a Jesús. No hemos tenido la dicha y la oportunidad de conocer a Jesús. Más sin embargo, es posible dentro de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo, aún sin conocerle a Jesús, poderle amar. No así con otra persona. ¿Cómo te puedes enamorar? ¿O cómo puedes decir que te quieres casar con alguien que no conoces? Eso como sería raro. Pero en el caso de Jesús es algo muy diferente, porque tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que pese a que no le hemos abrazado, no estamos con Él, no hemos visto su rostro, sus manos, sus pies, mas sin embargo, podemos sentir esa confianza y esa seguridad como si lo tuviéramos aquí y tener ese afecto sin medida. Gracias a la fe. Gracias a la fe. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8. 1 de Pedro 1, 8. A Él le amáis sin haberle visto. En Él creéis, por eso hablo de la fe, en Él creéis y aunque no le veáis ahora,
creyendo, una vez más la fe, creyendo en Él, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Afirmando aquí Pedro, a Él le amáis sin haberle visto. ¿Y cómo es posible eso? Por medio de la fe. Entonces nuestra relación con Jesús inicia y se sostiene en un acto de fe. No le conocemos cara a cara, pero la fe hace posible que le conozcamos espiritualmente y que le podamos amar. Por eso la fe juega un papel muy importante en nuestras vidas. Nuestra fe debe crecer, nuestra fe debe de aumentar. Y cuando decimos que nuestra fe crece, obviamente crece nuestra confianza. Pero cuando crece nuestra confianza, de la misma manera crece en nuestro amor. Una persona que duda, una persona que no lee la palabra, ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Por eso decía al principio, cuán importante es venir a la iglesia, escuchar el mensaje, escuchar la palabra, porque Dios es hablándonos a través de su palabra y es a través de su palabra que nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Y a través de escuchar su palabra y de ese conocimiento que estamos teniendo de nuestro Dios, de nuestro Jesús, es que nuestro amor puede crecer por medio de la fe. Por eso dice aquí en este versículo, creyendo en Él hace posible que podamos alegrarnos y gozarnos con gozo inefable. Y por eso dice gozo inefable, porque esa palabra inefable es algo que no se puede describir. No hay palabras para decir del gozo que tenemos con Dios, que le amamos aún sin conocerle, y que no hay manera de describirlo, mas sin embargo, la única manera de entender eso es experimentarlo. ¿Cómo le decimos a alguien que ame a Dios? ¿Cómo le decimos a alguien que experimente lo que nosotros estamos experimentando si no puede ver a Jesús? No puede ver su cara, no le puede tocar, no le puede abrazar. Es por medio de la fe. Y la única manera de que pueda experimentar ese amor no es a través de un pizarrón enseñándole cómo es que él puede amar, lo tiene que experimentar. Es una experiencia. Y entonces cuando alguien experimenta la fe, experimenta el amor de Dios, entonces puede entender. De otra manera, son cosas inefables. Se tienen que experimentar. Por eso digo, ¿por qué los cristianos, sobre todo de los primeros siglos, fueron capaces de soportar las más cruentas torturas si nunca vieron a Jesús? Nunca lo vieron. Muchos de los discípulos, de los apóstoles, sobre todo de Juan, que fue el último que murió, tal vez muchos de ellos que escuchaban el Evangelio a través de los apóstoles, ya no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Y vemos que ya en ese entonces se arreció mucho la persecución con los cristianos. Y decía la historia, decían los historiadores, vemos a los cristianos necios, así les llaman, necios porque cómo son capaces de entregar su vida. Están dispuestos a ir al sufrimiento, al suplicio, por ese amor que le profesan a ese crucificado. Y no se podía entenderlo, no lo podían entender. Por eso digo, la única manera de poder entender cómo estos hombres fueron capaces de dar su vida, aún sin conocerles, solo lo puede explicar la fe. La fe que se le tenía a él. Y que es por medio de la fe que se pueden crecer nuestros afectos y le podemos amar con todas nuestras fuerzas. Murieron con un gozo inefable, porque no se puede explicar.
solo se puede entender cuando la gente lo experimenta. Amar al Señor es servirle. Amar al Señor es servirle. Porque la salvación, escúchame bien, la salvación está implícita en esa palabra. Uno de los requisitos para encontrar salvación es hacerle Señor de nuestras vidas, ¿sí o no? Y cuando decimos que Él se hace Señor, no le estamos hablando con un término de respeto. Él es el Señor, ¿verdad? Él es una persona que merece todo. No. Cuando la Biblia dice que le hagamos Señor, literalmente está diciendo que tenemos que hacerle nuestro amo y que nosotros somos sus servidores. Nosotros somos sus esclavos. Pero obviamente eso no se cumple si decimos que Él es Señor y nosotros no le servimos. Él no puede ser Señor de nuestras vidas si no estamos dispuestos a servir lo que Él dice que debamos de hacer. Por eso dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor. Si tú le confiesas y dices, tú eres el Rey de mi vida, de ahora en adelante yo obedezco lo que tú me dices, entonces dentro de los requisitos es indispensable hacerle Señor de nuestras vidas. Pero si no hay obediencia, entonces Cristo no es Señor. Él no reina en nuestras vidas. Por eso también dice Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Entonces nuestras vidas deben tener un enfoque de servicio en todo lo que hacemos las 24 horas. No hay nada ajeno que no debamos hacer para el Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, nuestro trabajo, si te casas, si estudias, debe estar enfocado en que todo es para servir al Señor y nada es ajeno a Él. ¿Están ahí? Obviamente cuando decimos que Él le hacemos Señor de nuestras vidas, rompemos con la doctrina de la autoestima. Porque la autoestima te dice a valorarte a ti mismo. Tú eres importante, valórate. Pero ¿cómo nos vamos a valorar si a Jesús le hacemos Señor? Le estamos diciendo que nosotros somos esclavos, que ya no reina nuestra voluntad, que lo único que vale en nuestras vidas es la voluntad de Dios. Rompemos con la autoestima, porque la autoestima dice, valórate, eres importante, mereces lo mejor, ámate a ti mismo. Y también me rehúso a decir, como muchos predican en los púlpitos, seguido lo escuchas. Bueno, para amar a Dios, para amar verdaderamente a Dios, primero te debes de amar a ti mismo. Así dice. Porque si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a los demás y mucho menos puedes amar a Dios. Eso no es bíblico. Suena bonito. ¿Qué puedes amarte a ti mismo? Si antes de conocer a Dios éramos nada. Éramos nuestras obras trapos de inmundicia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué podemos amarnos? Todo lo contrario. Para poder amar bien a nuestro prójimo, para poder amar bien a nuestros seres queridos y para en verdad valorar y tener un concepto correcto de nosotros mismos, primero tenemos que amar a Dios. Porque es Dios el que en verdad nos enseña a amar a los demás, pero no como enseñan los predicadores y algunos pastores que dicen, no, nadie puede amar a Dios si no te amas a ti mismo. Déjenme decirles que no existe ni un solo mandamiento dentro de las Escrituras en donde se nos exhorte a amarte a ti mismo. No hay ningún mandamiento. El versículo que quieran utilizar para decir que hay 3 mandamientos es amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu próximo como a ti mismo, pero no dice ámate a ti mismo. No es un mandamiento amarte a ti mismo, porque la Biblia da por hecho que nosotros nos amamos.
Pero no existe ningún versículo en el cual nos enseñe a amarnos a nosotros mismos, porque Dios sabe el problemón que nosotros tenemos de orgullo, que nos pasamos de la raya, que nos valoramos cuando en verdad no valemos nada, y Dios no nos enseña a amarnos. No existe un mandamiento para amarnos a nosotros mismos. Lo que sí existe es amar a Dios, y existe un mandamiento de amar al prójimo como si fueras tú mismo. Eso sí existe. Pero no existe ámate, ámate. Eso no existe. No hay ningún solo mandamiento. Amar a Dios, por último, es tomar tu cruz. Amar a Dios es tomar tu cruz. No me quiero meter mucho en esto porque ya hemos hablado de qué significa tomar la cruz. Pero cuando alguien entiende de llevar la cruz, no es tomarla resignados, estar tristes y bueno, pues ya ni modo, ya no va a ser mi voluntad, ahora ya no vivo para mí, la Biblia me dice que me debo de negar. Y ahora pues solamente vivo para hacer los deseos de Dios. Y entonces como una resignación. Eso no es como el Señor nos enseña. ¿Y sabes por qué no es así? Porque una persona que solamente vive resignada, pensando que es una carga tomar la cruz, es porque no ha entendido quién es Jesús. Y seguramente es porque no le ama. Cuando alguien carga su cruz, lo hacemos con dignidad. Y lo hacemos porque es un privilegio, escúchame bien, es un privilegio servir a nuestro Dios. ¡Qué honra, qué dicha que el Señor nos use como instrumentos para su gloria! Me siento muy honrado, no merecedor, pero sí honrado, el que Dios nos haya designado el poderle servir. Es un privilegio poder estar aquí cada domingo, poderle servir a mis hermanos, porque es un honor. No es una carga, no es una pesadez, no es algo que donde sienta que llevar mi cruz y bueno, tengo que predicar el domingo, pues nadie lo hace, pues yo soy el pastor. No, es un privilegio servir a Jesús. Tomamos su cruz porque le amamos. Hermano, esta mañana, amigo, toma la cruz del Señor, no por esfuerzo, no por obligación, sino porque le amamos. Amar a Jesús es un proceso de todos los días, no hay nada místico y se demuestra en nuestra obediencia diaria. El amor a Cristo no puede ser algo meramente doctrinal, debe ser algo relacional, práctico. Mucha doctrina, mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha Biblia, pero poco prácticos a veces en lo que sabemos. Y a veces el nivel de lo que sabemos, hay una distancia entre lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra tarea todos los días? De reducir lo que sabemos con lo que practicamos y que lo podamos demostrar todos los días. ¿Quieren pasar los músicos? ¿Podemos cantar, por favor? Señor, esta mañana quiero darte gracias. Señor, te damos gracias porque nosotros te amamos, porque tú primero nos amaste. Tú iniciaste todo este proceso de relación. Y es a través de tu amor, Señor, que nos has cautivado, nos has atrapado. Y solo por ese amor, Señor, es que nuestras vidas pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas. Lo que para el mundo parece una tontería, Señor, para el cristiano se vuelve un honor, se vuelve un privilegio. El negarnos a nosotros mismos,
el poder tomar nuestra cruz y poderte servir, Señor. Padre, esta mañana enséñanos a amarte. Si nos hemos reservado nuestro amor, Señor, si nos hemos limitado, Padre, porque no hemos puesto todo nuestro ser, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, Señor, perdónanos, Señor. Esta mañana entendemos, Señor, que no nos debemos de reservar nada. Podemos amarte cada día más. No hay límites, Señor. No podemos estar conformes. No podemos sentirnos a gusto, Padre, y sentir, Señor, que es suficiente con lo que te hemos dado. Enséñanos esta mañana a no reservarnos nada, a entregarte todo, Señor, y a darte honor y gloria. ¿Podemos cantar la de Te amo?